Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar quisiera agradecer y al mismo tiempo felicitar a ACA y al comité organizativo de este simposio de valor ganadero por su convocatoria, por la calidad de sus disertantes. También quisiera estrechar la mano a todos los productores agropecuarios, al hombre de campo, que es en definitiva para quien trabajamos y a quien representamos, al agricultor, al ganadero, que uno recorriendo distintos lugares del país y recorriendo otros países se da cuenta que la calidad de esa gente es la misma en todos lados. Sin duda que cambiamos el eje, como lo dice el título, y entramos en el eje técnico que es un poquito más árido, nos obliga a concentrarnos un poquito más, y la genética es una ciencia dentro de las ciencias, quizás la más árida, con lo cual encima después de almorzar vamos a ver, va a ser un desafío mantenerlos atentos. Cuando me invitan, lo cual elevo nuevamente otro agradecimiento por haberme invitado a participar, y yo digo, bueno, vamos a hablar de avances en genética, y en los últimos años ha habido tantos avances, ha habido tantas cosas nuevas. Yo digo, bueno, vamos a enfocar mejor en aquellos avances que el productor pueda plasmarlos en información práctica, porque, digamos, desde el punto de vista de la investigación y del desarrollo, hay tantos para hablar que no nos cansaría, obviamente, estos 30 minutos o 35 que voy a estar comentándoles. Entonces dije, bueno, vamos a hablar de los dos o tres métodos de evaluación genética que son los que le llegan al productor para tomar decisiones que impactan en la productividad y en el resultado económico de los planteos ganaderos y que impactan a su vez en toda la cadena de valor. Hoy mencionaba el doctor Mota con mucho criterio que el ganado vacuno se domesticó hace varios miles de años, pero el hombre le echó mano desde el punto de vista zootécnico no más que 300 años atrás, que empezó a trabajarlo zootécnicamente. Y hasta principios del siglo XX, el ojo del maestro era un poco el que gobernaba el criterio selectivo. Se apoyaban un poquito en información de pedigree y algo más, pero no era mucho más que eso. Ya en los años 20 hay una clara dicotomía en lo que era el animal que producía leche, el que producía carne y los que se utilizaban para propulsar carros. Y después empieza, a partir de la Segunda Guerra Mundial, emerge una de las mentes más brillantes que tiene el mejoramiento genético en el mundo, que fue Jay Lush en Iowa State University, que empieza a presentar aquellos méritos genéticos o méritos de cría con los que se empieza a trabajar cuantitativamente en los caracteres de importancia económica. En el año 72 aparece el primer sumario de padres, el sumario de padres, únicamente evaluación para padres, no madres, por Richard Wilhelm, y en los 80 se hace masiva la utilización de la informática y a través de ella lo que venía trabajando Henderson a través de los modelos lecheros y de carne. Todo eso se fusiona de alguna manera en lo que hoy utilizamos como diferencias esperadas progenie, que es el primer punto, y que es la herramienta, digamos, más importante con la que contamos hoy para evaluar genéticamente el ganado de carne, y es la herramienta más importante para producir el cambio que querramos en la genética de un rodeo. Los índices bioeconómicos de selección datan desde muchos años atrás, en el año 1943 arrancaron, y las especies que más aprovecharon esta técnica fueron la lechera y los cerdos. Hoy en carne, desde hace unos 10 años, se los empezó a utilizar con mucha eficacia, y es algo que es muy recomendable para trabajar. Y en los últimos años ha habido una revolución en cuanto a evaluación y selección, gracias a la introducción de la genómica. Concretamente, en el año 87, en California, Kerry Mullis, a través de la cadena de cascada de polimerasa,
de alguna manera descubre el secuenciamiento del ADN y interpreta un poco lo que es la estructura de este ADN. Pero a partir de ahí han pasado unos 35, 40 años del cual nosotros tenemos que hacernos cargo de entender cuál es ese significado. O sea, sabemos cuál es la estructura del ADN, pero tenemos que dar un paso más en entender en ese significado y a través de ese análisis del mapeo del ADN saber de alguna manera qué significa en términos económicos para la producción de carne. Entonces, básicamente mi idea es desarrollar estos tres puntos. Estos tres puntos tienen implicancia práctica y como tienen implicancia práctica, tienen implicancia de alguna manera biológica, productiva y económica. En la Argentina tenemos diferencias esperadas en progenie desde el año 90, la mayoría de las razas de carne tienen evaluación genética con DEPS, que se lo conoce en la jerga de las asociaciones de criadores. La primera que arrancó fue la Angus, en este momento todas las razas, con lo cual hoy perfectamente cualquier productor puede seleccionar por estos datos, como también lo hace en cerdos y lo hace en lechería. Puede perfectamente no solamente seleccionar por la apreciación visual de la conformación de un animal, sino que además cuenta con este tipo de información. Y en tal sentido, yo creo que lo importante cuando uno ve los atributos de un toro padre, lo más importante es cuánto de todas esas bondades se transmiten a la descendencia. O sea que, independientemente cuando yo compro un toro en un remate de una cabaña reconocida, en una exposición, o simplemente compro semen en un centro genético de mucho renombre, de un toro muy probado, a mí lo que me importa es lo que me deja en el campo, más que el toro en sí. Entonces, en definitiva, el toro es el intermediario de la genética que imprime a su progenie. La única misión de un toro padre es donar mérito genético. Él es un portador de esos genes que me van a dejar como impronta en un plantel o en un rodeo comercial. Así lo entendemos desde el punto de vista de la genética práctica. La genética, que sabemos que es una ciencia bastante compleja y que de cierta manera hasta ahora no teníamos manera de abordarla de forma directa, la entendemos con una fórmula principal, es que el fenotipo es igual a la genética más el medio ambiente. Toda observación económica que puede llegar a ser el peso al destete de un ternero tiene un componente genético y otro ambiental. Cuando nosotros cargamos una jaula de terneros al destete y se la pasamos a un feedlot, o cuando cargamos una jaula de novillos para faena, eso es un fenotipo. El peso de un grupo de terneros al destete o el peso de un grupo de novillos para faena es un fenotipo, que tiene un componente genético y otro ambiental. El componente genético es la información deseable que yo tengo que capturar a través de mediciones y datos, y tengo que despejar la masa no informativa que es el medio ambiente para poder calcular de alguna manera esas soluciones genéticas que son los que me permiten el día de mañana a mí predecir el mérito de los hijos. Y así funcionan las DEPS año tras año, enriqueciendo esa base de datos para yo poder cada vez ser más robusto y más preciso en las decisiones. El medio ambiente obviamente es lo que no se hereda y no se pasa a la progenie, que es el manejo, la reproducción, la sanidad, la nutrición y el contexto socioeconómico que me obliga a mí de alguna manera a tomar decisiones a través del tiempo. ¿Por qué es importante el sumario de padres? ¿Por qué es tan importante el sumario de padres en nuestro trabajo? Porque gobierna la mayor parte del cambio genético, porque aproximadamente el 90% del cambio genético se logra a través de los machos y porque siempre voy a tener más acceso a la información. No, esto no significa que las hembras no sean importantes, pero yo tengo siempre mayor poder de cambio con los machos. Y esto puede resultar muy teórico cuando yo se los menciono, pero en la práctica es remarcablemente eficiente y remarcablemente tiene un impacto muy importante. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo le muestro, porque es un país que lleva las estadísticas al día, fíjense, por ejemplo, ustedes saben muy bien de que el stock ganadero en este país ha estado disminuyendo en los últimos años. Fíjense cómo en el año 82 contaban con 50 millones de vientres, y en este momento, si yo hubiese podido encontrar información más fresca, hubiese prolongado el gráfico, pero sabemos que anda algo así como en 30 millones de vientres, o sea que el stock de vientres ha caído. Pero paralelamente las libras
de terneros destetados ha ido subiendo. O sea que este efecto tijera que vemos es de mayor productividad. Por supuesto que ustedes preguntarán o nos preguntaremos, bueno, pero hay otros factores que la genética, claro que sí, hay nutrición, hay sanidad, hay manejo, hay logística, pero hay un componente genético muy importante que es adecuar ese tipo de vaca a los nuevos requerimientos, a las nuevas cargas ganaderas, que han hecho que con menos vacas puedan producir lo mismo o más de lo que se producían años atrás. Esta tabla indica algo parecido, perdón, creo que aprieto demasiadas cosas. Esta tabla indica algo parecido donde de alguna manera en los últimos renglones vemos que el peso de faena en los años 60 era de 294 kilos, pasando a 363 en el presente, en un cambio del más 24%, y la producción, que es peso de la carcasa en kilos, sobre el stock mantenido, el stock de hacienda mantenido, de 74 kilos con un presente de 123. Eso es un avance del 70%. Y esto teniendo en cuenta que no siempre los avances en kilos están libres de limitantes, porque no nos olvidemos que uno puede aumentar en kilos y de alguna manera uno empieza a generar carcasas que se pasan de peso o tiene otros caracteres que están correlacionados negativamente al cual también tiene que prestarle atención, como por ejemplo la terneza o la calidad carnicera o vacas que se exceden en tamaño, el cual en algún momento se tiene que frenar. Estos son simplemente aumentos de peso, aumentos de output, como quien diría, en la jerga quizás de algún supermercado, que fueron aumentando por medir algunos. Pero lo importante más allá del país y más allá de la raza, lo importante que a mí me interesa desde el punto de vista de diseminar la genética es hacer que el flujo de genes desde las cabañas o desde los centros genéticos baje lo más rápido posible a partir de los planteles y de los extractos multiplicadores a los rodeos comerciales. Esa es un poco la función que tenemos lo que hacemos mejoramiento animal. O sea, de alguna manera tenemos los centros de genética, tenemos los planteles de pedigree que producen ese jarabe genético, los estratos multiplicadores y por último los rodeos de cría que se ven beneficiados con mayor productividad, ya sea a través de toros, de hembras mejoradas o de semen. Y en el negocio de la genética, en los últimos años lo que se ha visto es que hay una mayor dificultad de mantener distancia entre los hacedores y los multiplicadores de genética. De alguna manera, cuando vuelvo a esta pirámide, en los dos segmentos de arriba hay una gran dificultad para mantener distancia entre el segmento del medio y el segmento superior. ¿Por qué? Porque la biotecnología hace que el segmento del medio se acerque cada vez más rápido al superior. La inseminación artificial, el trasplante de embriones, la fertilización in vitro hace que el segmento del medio se actualice rápidamente y le pida al superior cambios con mayor frecuencia. Y hay mayor dominancia, por supuesto, de los grandes pools genéticos que son los que incorporan la tecnología con mayor velocidad. Entonces hay una gran competencia, una gran actividad en los dos estratos superiores, lo cual es muy sana porque eso invita a trabajar más. Lo que sí tenemos la asignatura pendiente es que esos genes bajen a los rodeos de cría. Hay rodeos de cría en la Argentina y en muchas otras partes del mundo que nunca vieron la mejora genética. Entonces, independientemente de que arriba haya mucha actividad, abajo muchas veces esa genética mejorada no llega. Muy bien. Cuando nosotros, muchos pensamos en la genética como un proceso quizás más corto de lo que realmente es, porque decimos, bueno, hacemos el toro, que es el toro que se vende en un remate, o va a Palermo, o va a una exposición acá en algún lugar de la provincia de Santa Fe, y luego, bueno, se pierde la identidad del animal. Y en realidad la genética está inserta, y muy inserta, en muchos eslabones de la cadena de producción. La cadena agroindustrial de valor, como ustedes bien saben, arranca de alguna manera con aquellos núcleos genéticos que son los planteles o los centros de producción de genética, pasa por la cría comercial, la recría, terminación, la faena, la comercialización y el consumo. La genética está insertada en la mayoría de ellos, ni que hablar en la parte de núcleos. En la cría comercial, por supuesto, que aporta mucho,
en la decisión del criador comercial, en la recría y terminación en la medida que tengamos gente que mida la conversión del alimento, gente que digamos que empiece a tomar el negocio con más parámetros de medición, va a entender que hay animales que comen lo mismo para producir menos o comen menos para producir más, y las diferencias son muy importantes, y en otros países se está trabajando mucho en eso, y hay mucho dinero que se invierte mal y hay mucho dinero que se podría invertir mejor. Por supuesto, en la industria, la genética tiene mucho impacto en el rendimiento y la calidad carnicera. Sabemos que los mercados cada vez se enfocan más en lo que hace a la terneza y la calidad de carne, el exceso de grasa, de cobertura, y también la grasa intramuscular, que es lo que da el sabor y la calidad carnicera, que en este caso es bienvenida, y muchos otros factores que hacen a la cadena que nos de valor, con lo cual la genética no empieza y termina en el primer bloque, sino que acompaña todo lo demás. Entonces, cuando nosotros pensamos en los caracteres de importancia económica para medir a través de las DEPs, que son los que trabajamos, los dividimos en dos pilares. Los medimos en el pilar de la producción, que es lo que tiene que ver lo que hago en el campo, y en el pilar del producto, que es lo que hago fuera del campo. El pilar de la producción tiene que ver con todo lo que es la fábrica de las vacas, la facilidad de parto, el peso al nacer, el peso al destete, la aptitud materna, el peso final. La conversión, que hasta ahora tengo pocos datos, pero la genómica nos va a dar una respuesta muy favorable en poco tiempo. La circunferencia escrotal y el tamaño adulto. Todo eso sucede tranqueras adentro, como quien dice. Y el producto, que tiene que ver con la calidad de lo que produzco, donde tenemos la composición corporal y la calidad carnicera. Es como básicamente cualquier otra fábrica. Es mi capacidad de producción y la calidad de lo que produzco. Cuánto puedo producir y de qué calidad lo hago. Entonces, genéticamente lo puedo diseñar para más o para menos de acuerdo a la cantidad de insumos que tengo. El crecimiento es uno de los factores más importantes a tener en cuenta, entre ellos la velocidad, la extensión, la eficiencia y la composición del crecimiento. Luego de la reproducción es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en mejoramiento genético, porque es lo más rentable para seleccionar de alguna manera. Tiene alta heredabilidad y hay muchos insumos que van hacia el crecimiento, en la cría, en la recría y en la terminación. Este gráfico nos muestra, este gráfico está extractado de, es una tendencia en DEPs, siempre estamos hablando de diferencias esperadas entre progenie, ¿no? Que son la primera técnica que estoy explicando. De peso al nacer, peso al destete y peso final de la evaluación genética panamericana. La evaluación genética panamericana es la evaluación Hereford a nivel mundial, que intervienen Estados Unidos, interviene Canadá, interviene Uruguay, interviene Argentina. Esto significa que los toros argentinos están sumergidos en esta gran población Hereford de los demás países, que son algo así como 6 millones de cabezas. Y fíjense cómo se ha logrado a través del tiempo moderar el peso al nacer, con lo cual se equilibraron los problemas de parto, y sin embargo seguir seleccionando por más peso al destete y más peso final. Es decir, se ha logrado de alguna manera moldear la curva de crecimiento para que no tengamos más peso al nacer, que es indeseable o no recomendable, y sí tener más peso al destete y más peso final. ¿Sí? Este divorcio que existe entre la línea roja con la verde y azul es deseable en este caso. Y esto se debe a la combinación que existió toda la vida entre la apreciación visual, la selección por pedigrees, y el énfasis que hemos puesto durante todo este tiempo en las mediciones fenotípicas que han preservado la variabilidad en genética. La variabilidad genética es una palabra bienvenida. Variabilidad no significa que esté todo desordenado, al contrario, si yo no tengo variabilidad no puedo seleccionar, así que en este caso es algo que lo tomamos para bien. Pero lo importante acá es, en cuanto a velocidad de crecimiento, es de alguna manera establecer un tamaño adecuado para lo que es la Argentina. Por ejemplo, supongamos que el tamaño que a mí me interesa para la zona centro o norte de Santa Fe es el tamaño adulto. Yo tengo dos animales acá que llegan los dos al mismo tamaño adulto. El rojo, la única diferencia es que el rojo llega antes que el verde. El verde llega antes a la pubertad que el rojo, ¿sí? Vemos que
la clásica curva sigmoide del rojo, el verde la tuerce de alguna manera. Llega a la pubertad, que es el primer punto negro, con anterioridad. Esto significa que las vaquillonas se van a entorar antes y los novillos los voy a vender antes. Entonces, eso lo puedo lograr seleccionando por velocidad de crecimiento. Cuanto antes lleguen los novillos a la faena y antes las vaquillonas lleguen a edad de reproducción, antes roto el dinero, antes me meto el dinero en el bolsillo. Y la precocidad en la selección del ganado de carne es algo muy importante, de por sí nomás el negocio ganadero es lento, con lo cual en genética todo lo que podamos hacer en ese sentido es muy importante de tener en cuenta. Bien, ¿qué podemos hacer con DEPs y qué podemos hacer o codiferencias esperadas entre progenie desde el punto de vista del rendimiento? Pasamos al pilar derecho de lo que era vimos la producción, ahora vemos el producto. Tenemos tres factores básicamente que gobiernan el rendimiento. El peso de la carcasa, que es el rendimiento porcentaje de dressing, lo que rinde al gancho que se dice en la jerga de la industria. El porcentaje de grasas mayores o de desperdicio, que son las internas, subcutánea e intramuscular, y la expresión del músculo que se mide básicamente a través del dorsal largo o el longissimus dorsi. Y acá tenemos dos aspectos importantes a tener en cuenta. Las masas musculares maduran antes que la grasa porque utilizan agua para su síntesis y tienen prioridad nutricional. Y durante la terminación, aproximadamente 10 kilos de grasa de desperdicio son depositadas por cada kilo de grasa comestible. ¿Cuáles son las grasas de desperdicio? La grasa de cobertura que se desecha en la despostada, la grasa de riñón y las profundas internas. Esas son las grasas o la intermuscular. La intramuscular, que está dentro del músculo, que es la grasa que yo veo cuando la carne está fresca, que es el marmoreo o el marbling, que yo la necesito en alguna medida para que me asegure la jugosidad y la terneza o la calidad carnicera, esa la necesito, que en algunas razas se la selecciona por demás, de alguna manera en la raza japonesa, porque hay gustos en algunos lugares del mundo que la prefieren de esa manera porque la tradición lleva ese tipo de grasa. O, sin ir más lejos, en Estados Unidos saben que la carne tiene más infiltración grasa porque la preferencia es así, que, por ejemplo, los cortes que se utilizan en Europa, donde se prefiere la carne más magra. Pero esa grasa intramuscular es bienvenida, entre comillas, para dar ese sabor. Ahora, muy bien, muchos nos preguntaremos, bueno, con todas estas técnicas, que entre paréntesis, ya el tema de los block test, vemos la media res colgada y muchos diremos, bueno, ¿siguen con los block test? No, los block test los hemos abandonado hace mucho tiempo porque medimos en el ganado vivo, en los toros, con ultrasonido. El ultrasonido viene de medicina humana y nosotros lo usamos, además que para reproducción en genética, lo usamos para medir composición corporal. Medimos área de ojo de bife y muchas otras cosas. Podemos, si tenemos la partición económica de la res, podemos a grandes rasgos decir que el peso del cuarto pistola es del 50%, pero el valor es mayor, 65, 70% probablemente. Los parrilleros pesan un 15 y valen un 17, y el delantero pesa un 35, 40, pero vale un 18, un 20, con lo cual genéticamente podemos hacer que el pistola pese más en comparación al resto para que saquemos más valor. Bueno, genéticamente no podemos, o sea, lo que nosotros podemos hacer genéticamente por el momento es hacer que el animal sea todo más musculoso o todo menos musculoso o sacarle grasa proporcionalmente. Pero no podemos, por el momento, trabajar de esa manera. Entonces, nosotros por selección, repito, en cualquiera es lo mismo que si yo selecciono por DEP de velocidad de crecimiento, por peso destete o peso final. Yo voy a hacer un animal todo más pesado, pero no lo voy a hacer más pesado en el cuarto trasero o en el cuarto delantero. Sí puedo, y esta es otra noticia interesante, seleccionar paralelamente por mayor musculatura y mayor porcentaje de grasa intramuscular. Fíjense que estas dos curvas van las dos paralelas. Esto también pertenece a la evaluación PANAM, son 6 millones de datos que están metidos. Es una información real, donde vemos que la tendencia genética de área de ojo de bife es positiva y la de marmoreo también. Quiere decir que yo puedo seleccionar por más musculatura y más infiltración grasa, que lo que me da la calidad de la carne. Tengo más rendimiento y más calidad genética de los toros que voy a diseminar para que produzcan esos novillos que son los que voy a faenar el día de mañana.
Bien, dejamos la parte de DEPS, pasamos a los índices bioeconómicos. Y acá es importante porque cuando el productor va a comprar un toro, es una decisión muy importante, o va a comprar un semen, es una inversión importante que tiene que hacer en el año, y no es un tema únicamente genético, es un tema que envuelve también temas, tiene que sopesar de alguna manera o balancear los caracteres, las fortalezas y las debilidades del toro, y hay herramientas hoy que nos permiten medir el conjunto de atributos genéticos del toro desde el punto de vista económico. El mejoramiento en sí, animal, consiste en aplicar principios biológicos y económicos para optimizar el mérito genético. Y siempre ha habido en nuestra ciencia una tendencia a maximizar los niveles de productividad. Sin darnos cuenta, o dándonos cuenta, pero no prestando atención, que incrementamos paralelamente y como consecuencia los requerimientos que son los insumos. O sea, siempre hemos apuntado a maximizar el peso al destete, a maximizar el peso final, a maximizar un montón de cosas. Y por ahí no nos hemos detenido a pensar, bueno, ¿cuál es la mejor vaca? ¿Es la vaca que el desteta el ternero más pesado todos los años? ¿Pero cuánto come esa vaca? Entonces ahí empezaron a aparecer otros modelos de análisis que nos desafían a ser un poquito más precisos, y más que hoy tenemos que competir o tenemos que ayornarnos de alguna manera con la agricultura y competir por el uso de la tierra y del grano con el cerdo y el pollo. Entonces tenemos que ser un poquito más agudos de la manera que pensar, y creo que el doctor Mota hoy como filósofo nos dijo, muchachos, miren que hay otras cosas para pensar y ser más competitivos. Estos índices bioeconómicos de selección son valores económicos relativos que se fusionan de alguna manera con las DEPS, miden la diferencia en beneficio neto anual esperado por vaca en producción y le agregan simplicidad a la selección, y permiten seleccionar reproductores que optimizan la rentabilidad del negocio. Son algo bastante interesante. Son viejos, pero recién ahora en carne están pegando un shock en los países que se lo utilizan. Por ejemplo, en Estados Unidos, la American Angus tiene 5 índices, se los describo rápidamente. Uno es el índice del ternero destetado, que incluye distintos valores de ajuste, el peso al nacer, obviamente que a nivel negativo, porque cuanto más aumenta el peso al nacer, aumenta el porcentaje de distosia, con lo cual me va a influir negativamente porque voy a tener más costos de cesárea, voy a tener quizás algún prolapso, voy a tener un puerperio más alargado en la vaca. El peso al destete, porque en definitiva yo vendo kilos de ternero, pero a su vez ese mayor potencial de crecimiento tiene mayores requerimientos. La aptitud materna, y ahí tengo los kilos que me va a dar esos litros extra de leche, traducirlos en kilos de ternero, pero la energía de esa lactancia. El tamaño adulto. El valor energético de mantener esa vaca es otro índice que también está empezado en dólares por vaca en producción, donde tiene en cuenta las diferencias en tamaño y los requerimientos de lactancia. Y el otro grupo de índices que tiene que ver con la recría o la etapa post-destete, donde tengo un índice de feedlot que tiene que ver mucho con el crecimiento, los días en engorde, y los costos de ese engorde, los costos estándares de un feedlot americano, por supuesto. El valor a engancho, que tiene que ver con el rendimiento y dentro de eso el peso de la carcasa, el área de ojo de bife y el espesor de grasa, por supuesto la calidad, y el valor carne que nuclea estos dos, el valor del feedlot y el valor del gancho. O sea que yo puedo caracterizar. Y les traje un ejemplo de un toro americano, y esta es la evaluación también de ahí, donde fíjense que tiene toda la plancha de DEPS, y yo le redondeé en rojo, fíjese donde dice pesos en, ese es el índice de mantenimiento de las vacas, que es positivo, quiere decir que el toro me permite ahorrar dinero en el mantenimiento de las vacas, y abajo, sería el índice, y abajo el índice al destete, fíjese que el toro aporta muy buen índice para el destete, muy buen índice para feedlot, muy buen índice al gancho y otro buen índice combinado de feedlot y al gancho. O sea que este es un toro, no interesa de dónde venga, pero lo importante es que estas son, obviamente que es un toro muy probado porque tiene muchos hijos
con ultrasonido y muchas hijas en lactancia, pero tiene, a raíz de todo este perfil de DEPS, tiene un montón de características que lo hacen un toro ahorrador de energía a la hora de generar hembras y productor de buenos kilos en la etapa de cría, productor de buenos kilos en la etapa de feedlot, productor de buen rendimiento y en definitiva de un buen dinero el que lo use. Y la gente se guía mucho por eso y progresa genéticamente con eso. Otro ejemplo de Australia. Ustedes saben que Australia es un país que orienta mucho su producción a la exportación, con lo cual ha desarrollado 4 índices, la Asociación de Angus, 4 índices que tienen que ver mucho con la exportación. El primero está orientado al mercado japonés, fíjense cómo contempla novillos de 26 meses con 740 kilos y 270 días de feedlot, tiene muy en cuenta el peso y el marmoreo. ¿Por qué? Porque en Japón medias reses bien pesadas y muy cargadas de grasa, fíjese el impacto que tiene. El segundo tiene que ver con el mercado europeo, donde ya vemos menos días de engorde, menos peso, donde también tiene influencia el peso, pero con menos énfasis, el marmoreo ya mucho menos. El mercado doméstico, menos pesos, menos días. También, digamos, el crecimiento y un poquito más repartido el resto de los índices. Y un último índice, que es el terminal, donde se tiene en cuenta que el toro uno lo compra, lo larga con vacas cruzas y no retiene la reposición. O sea que la reposición va todo a faena, con lo cual no prestan ningún interés en los caracteres maternos. Entonces, de esta manera ellos orientan la selección desde el punto de vista económico. 5 minutos. Bueno, estamos... Bien, lo último es la parte de selección genómica y acá esto nos toma con mucho entusiasmo porque de alguna manera es el mismo que podemos expresar o que en algún momento habrán tenido la gente que vio nacer la inseminación artificial hace años atrás como técnica, la gente que vio nacer el trasplante de embrionario, fueron pioneros en ese momento y yo creo que estamos en la puerta de algo muy parecido. Por supuesto que los avances más importantes van de la mano de la medicina humana, luego viene la genética vegetal, luego vienen los cerdos, los pollos, las vacas lecheras y por último la genética de carne, pero créanme que estamos en la puerta de algo muy interesante en lo que es evaluación genética y la parte de genómica. Me voy a referir a un carácter que creo que nos va a interesar escuchar algunos conceptos porque justamente tiene que ver con la nutrición. Sabemos que comparado con otras producciones animales, el vacuno de carne es menos eficiente en la comisión alimenticia. El pollo es más eficiente que el cerdo y el cerdo es el doble que eficiente del ganado vacuno. La alimentación representa uno de los costos más importantes en la producción de carne. Gran parte de los costos de mantenimiento están en el rodeo de cría y otra parte importante están en la invernada y en la terminación. Y hasta ahora no hemos medido mucho el tema del consumo porque no es práctico de medir. Podemos hacerlo a través de una variable nueva que existe, no sé si es tan nueva, por lo menos se está trabajando mucho, que es el consumo residual, que de alguna manera es heredable, casi del 30 al 40%, se ha demostrado que se obtiene un progreso genético muy importante, y es la diferencia entre el consumo real de alimento y su valor esperado. Yo traigo este ejemplo porque en selección genómica podríamos hablar de muchos otros caracteres, pero en mi opinión, y básicamente la selección genómica se aplica a aquellos caracteres que tienen baja heredabilidad o que son difíciles de medir. En mi opinión, este es uno de los que más impacto va a tener en la genética carnicera. Cuando podamos decir, bueno, cuáles son los toros o cuáles son las líneas genéticas que consumen menos alimentos para producir la misma calidad de carne, o cuáles son el tipo de animal que los puedo poner a trabajar a pasto o los puedo trabajar en confinamiento. Fíjense, por ejemplo, este estudio, que es un trabajo que se hizo acá en Uruguay, donde tenemos un grupo
de animales que han tenido que comer más para ganar la misma cantidad de kilos, fíjense en la línea recta, o sea que fueron menos eficientes comparado a este grupo de animales que comieron menos para ganar exactamente la misma cantidad de kilos. Esta diferencia, creo que esto fue algo así como 22 kilos y estos fueron 14, o sea que son diferencias significativas. Eso es mucho dinero y créanme que nosotros apuntamos a eso, vamos a hacer la industria mucho más competitiva. ¿Podemos hacerlo en la Argentina? Claro que sí, podemos trabajar en eso. Podemos desarrollar una prueba de progenie midiendo consumo con la tecnología Grow Safe, tomando unas 30 muestras, es una prueba que no duraría más de un mes. Podemos hacer un análisis de ADN con un chip de alta densidad de 77K que también está en Argentina. Generaríamos DEPs al respecto y una población de prueba. Y luego utilizaríamos esos padres ganadores de prueba para de alguna manera masificarlos en los rodeos hasta llegar a un punto que la población sea tan grande que podamos simplemente por un test seleccionar los animales nuevos y usarlos de esa manera. Durante la recría y la terminación, un 10% de la mejora en eficiencia de conversión posee el mismo impacto económico que un 30% en la mejora de la velocidad de crecimiento. Y esto es lo que yo les hablaba hoy. Es hora que pongamos énfasis y pongamos atención en mejorar genéticamente las ecuaciones del insumo. Es una opinión personal, para mí el rol que la genómica desempeñará en la eficiencia de conversión será crucial y para mí literalmente revolucionará el énfasis relativo de caracteres a ser seleccionados. Va a ser algo más por lo cual tendremos que seleccionar. No solamente tendremos los pesos al destete, los pesos finales, el área de ojo de bife, sino que vamos a empezar a seleccionar por lo que comen, por lo que dejan de comer, por la relación comida-ganancia, etcétera, etcétera. Ya terminamos. Sabemos muy bien que a nivel mundial la producción de la carne se transforma progresivamente en un subproducto de tenencia de la tierra. Sabemos muy bien que las regiones geográficas de producción del ganado cambian y van a continuar cambiando al compás del precio de los granos. En la medida que sea rentable la agricultura, los suelos van a ir dedicándose a ella y en ganadería tendremos los suelos más apretados o tendremos que confinar las vacas de la manera que podamos. Y lo hemos experimentado en la gente. Tardó en llegar, pero sabemos que las vacas ya no están más disfrutando de las ricas praderas que lo hacían antes, están en zonas más extensivas, más marginales, y las grandes extensiones de pasturas que aprovechaban los novillos hoy no las tenemos. Hay soja y los novillos están encerrados en feedlot, lo cual, bueno, es una tendencia y nos tenemos que adaptar. Con lo cual el escenario ha cambiado y dentro de tenemos que adaptarlo a ello. Y ese grano que se produce a la larga va a haber un quiebre en la decisión en el fondo si se lo damos al pollo, se lo damos al cerdo, se lo damos al ganado, porque ahí tenemos que empezar a ser competitivos. La industria ganadera o el negocio ganadero tiene que ser más competitivo en ese sentido. Y la genética es una herramienta que agrega muchísima competitividad. Tenemos que entenderla como tal. Si nosotros incorporamos en forma definitiva los genes superiores a la población, de alguna manera estamos agregando valor. La genética se va apreciando año tras año. Es el único insumo que de alguna manera lo mantengo con muy poco. Una vez que yo tengo un rodeo de vacas mejoradas, genéticamente mejoradas, con muy poco lo voy manteniendo. Lo voy apreciando, le voy agregando cada vez más. Hoy creo que lo mencionaron a la mañana, es muy importante tomarlos desde ese punto de vista. Le podemos agregar a toda la cadena de valor una gran dosis de competitividad. El futuro es un logro, vamos a trabajar, el futuro no es un obsequio sino un logro. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Nos han llegado algunas preguntas, todavía tenemos tiempo de recibir alguna más. La primera pregunta, entiendo, las tres son un poco genéricas y amplias, seguramente usted sabrá interpretar y hacer foco. Nos consultan si es recomendable
el uso de cruzamientos dirigidos en rodeos comerciales dirigidos a mejorar la rusticidad, fertilidad y performance. Sí, por supuesto. Los cruzamientos siempre han sido una herramienta más que recomendable, sobre todo depende qué tipo de objetivo tenga. En zonas marginales el cruzamiento puede ser una herramienta que agregue rusticidad en zonas marginales donde la introducción de una nueva raza puede hacer que agregue atributos de longevidad productiva, de mayor fertilidad, más cantidad de kilos, sobrevivencia, por el propio biohíbrido y por la complementariedad que existe entre las dos razas cruzantes. O hay algunos cruzamientos que contemplan más de 2 razas, como la generación de razas compuestas, que puede ser 3 o 4 razas. En las zonas más templadas, donde no hay tanta adversidad climática, ese cruzamiento más tradicional, como puede ser la formación del careta, el Angus por Hereford, también aporta vigor híbrido y de alguna manera nos permite hacer líneas genéticas también de mucha fertilidad. El cruzamiento es una herramienta importante. Hay otro paso que sigue al cruzamiento, que es la formación de razas sintéticas, como en el caso del Brangus y del Braford, que a la primer cruza se sigue trabajando y ya se arma la raza sintética que los une definitivamente, y ya uno sigue trabajando con esa raza, que sería un paso donde mantiene una menor porción del vigor híbrido, pero tiene la ventaja de uniformar o de plasmar ya definitivamente las dos características de las razas. Otra consulta que creo que está en la otra punta del escenario, nos manifiestan tener un rodeo cerrado durante más de 2 décadas seleccionando su descendencia. En realidad la pregunta está orientada hacia el riesgo, si ingresar con sangre externa, ¿sí? Creo que probablemente se debería volcar acerca de las posibilidades y la potenciación y no del riesgo, ¿sí? La pregunta está planteada sobre el riesgo, me parece que el escenario sería sobre la potencialidad. Claro, si está cerrado ese rodeo y se utilizan reproductores propios hijos de ese rodeo, probablemente, no sé qué tamaño tiene el rodeo, pero si el tamaño... 400 vientres. 400 vientres, bueno, es un rodeo importante, pero de todas maneras con el tiempo se puede llegar a un grado de consanguinidad o de depresión consanguínea en el tiempo que quizás no sea lo más aconsejable. Entonces, uno va... Al principio por ahí los efectos no se ven, pero se pueden empezar con el tiempo a manifestar cierto grado de depresión en los pesos al destete o en algunos efectos que no son los más deseables, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de una raza pura. Si fuera una raza sintética, por ahí hay un poquito más de heterocigosis y uno puede jugar un tiempito más. Digamos que las poblaciones cerradas están muy bien porque uno puede hacer una línea genética propia y afianzar algunos caracteres. No está del todo equivocado, me parece importante, y hay muchos criadores que han sido muy exitosos haciendo lo que se llama line breeding, pero ya excederme mucho en el tiempo y ya usar los hijos de los hijos, ya quizás cuando ya me paso 1 o 2 generaciones, quizás es un momento de revisarlo y quizás viendo el toro que puedo traer de afuera o el semen que puedo traer de afuera, más que un riesgo puede llegar a ser una oportunidad. Ya una de las últimas preguntas, en otro ámbito, consultan cuál es su visión, su opinión, su estimación, acerca de si la industria frigorífica visualiza o ve un sistema de pago no solo como es el actual, en donde el rinde es un indicador presente, sino que se agregaran algunos otros índices de calidad que sobre la genética usted mencionó que se puede trabajar, ¿no? Sí, bueno, no sé acá en Argentina, cuánto podrá llevar instaurar un sistema así, pero en otros países se ha hecho exitosamente, donde se paga por rendimiento y por calidad,
y los sistemas, y de hecho también en los sistemas que están integrados se hace, que es el pago por base de valores. La base de valores parte del principio que no se utilizan promedios, no es que se paga una jaula de novillos un promedio, cada animal tiene un valor en base a lo que rinde y en base a la calidad. Entonces, cada media res, cuando viene circulando por el riel, pasa por un escáner, que es una máquina, bueno, lo era compleja hace 10 años atrás, hoy debe haber modelos bastante más sofisticados que estiman la cantidad de hueso, carne y grasa, y luego la evaluación un poco más de cerca por la calidad, y se paga por base de valores, y directamente se direcciona esa media res para el mercado interno, exportación o lo que fuera. O sea que a mí me parecería muy saludable, porque de esa manera yo puedo incluso retroalimentar la información al productor y decirle, bueno, esta res vino muy cargada de grasa, o esta res le faltó musculatura, o vino muy liviana, o tuvo este problema, y es mucho dinero que queda en el camino. El mejor ejemplo son los sistemas de carne integrados o las carnes con marca, que como ellos no pueden darse el lujo de perder dinero porque son dueños de todo, o los sistemas de cerdo y de pollos, donde ellos controlan todo de alguna manera. Entonces ahí sí se hace efectivo ese sistema. Es perfectamente factible de llevarlo a cabo. Bien, me tomo el atributo de la última pregunta. Usted mencionó en esta cadena de flujo de genes la transferencia de tecnología y la difusión. Dado que acá estamos en un ámbito horizontal dentro de valor ganadero y la mayoría de los asistentes son agentes multiplicadores, ¿cómo visualiza que podemos potenciar lo que la mayoría de los que estamos acá abogamos todos los días, que es la transferencia de tecnología, a veces desde un insumo o a veces desde algo netamente productivo? ¿Qué imagina que deberíamos hacer en función de aumentar la velocidad de esa transferencia de tecnología? Bueno, este es el mejor ejemplo. Creo que la respuesta es este congreso que una empresa que se dedica a la parte más que nada de granos, hace un emprendimiento de esta envergadura y nos invita a participar. Ya tenés un ejemplo concreto. Hoy el profesor, cuando hablaba de esta escuela agropecuaria, es otro ejemplo concreto. Y de repente, bueno, muchas veces está en manos del propio flujo de la rentabilidad. O sea que también es cierto de que, digamos, esa pirámide que yo mostré, y yo mostraba que había un intercambio muy rico de competencia y de información en la parte superior, lo cual está perfecto, y que lamentablemente la parte basal muchas veces no ve la luz del mejoramiento genético o la ve muy poco. Muchas veces tiene que ver con la rentabilidad del negocio. Yo creo que estamos en la puerta de un cambio muy grande, muy importante. Ignacio nos va a ilustrar, Ignacio Iriarte nos va a ilustrar sobre mercados de manera muy completa, pero creo que tenemos años por delante donde el precio digamos, a nivel internacional desde hace tiempo viene muy sostenido. Los únicos que estamos en penitencia sin poder exportar somos nosotros, pero digamos a nivel mundial el mercado está muy, muy sólido, con lo cual digamos, en la medida que nos dejen trabajar, todo ese flujo se va a ir destaponando solo, como quien dice, ¿no? Pero yo creo que todo lo que tenga que ver con difusión, con extensión, ya sea desde el punto de vista de las universidades, la formación de chicos en escuelas agropecuarias, todos los profesionales que estén hoy, que son los verdaderos portavoces, las agencias de extensión, el INTA, todo eso es clave. Y fundamentalmente los profesionales, porque son en definitiva los que van a asesorar a los productores y son los que en definitiva el productor hoy se está apoyando, porque creo que hoy hablábamos, ¿no? Si uno tiene hoy tenemos los insumos que pueden ser los tractores, pero si no tenemos la estrategia y no tenemos el conocimiento en el tiempo y forma, podemos fallar por mucho. Así que ahí viene el aporte de los técnicos y ahí viene el aporte profesional. Bien.
Agradecemos nuevamente al doctor.